Muy buenas tardes, queridos jóvenes de la catequesis de profesión de fe. Bienvenidos a un encuentro más de catecismo preparado por esta semana. Quiero dar la bienvenida a todos los que estén unidos por este medio. Decirles que esta es nuestra última clase, pues agradecerles a todos los niños que han estado presentes durante todo este tiempo que hemos estado trabajando por Facebook de manera online. Desearles lo mejor, decirles que Dios los bendiga, que Dios los cuide y los proteja y que sigan siempre encaminados en el camino del Señor. Antes de empezar con nuestra clase preparada para el día de hoy, vamos a hacer nuestra primera oración inicial. Vamos a darle gracias a nuestro Papito Dios por una semana más de labores, una semana más de vida. Agradecerle por la vida, por todo lo que nos da. Le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido, sea de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión. Y le vamos a pedir que nos proteja y que nos cuide mucho. Le vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el encuentro que hemos preparado para este día, el encuentro número 14, digamos que hemos dado sobre el tema de la Eucaristía. Esto lo encontramos en el encuentro número 25. Me refiero al encuentro 14 de lo que estamos dando de manera virtual. Sí, pero el encuentro en nuestro libro es el encuentro 25, que lo tenemos en la página 129 hasta la página 132, 133, ¿sí? Entonces vamos a terminar este periodo de catequesis con este maravilloso encuentro que es sobre la Eucaristía. La Eucaristía que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la institución, en la última cena, ¿sí? Que nos dejó para que todos participemos de este hermoso sacramento como es la Eucaristía. Eucaristía, vivir con Cristo, ¿sí? Si yo no voy a la Eucaristía, sino como su cuerpo o bebo su sangre, no estaré fortalecido. Y nosotros ya como el periodo de la catequesis ya hemos pasado por este sacramento que lo hemos recibido con mucho orgullo, digamos así, pues que hemos recibido nuestra primera comunión, ¿sí? Entonces ya más o menos tenemos una referencia de lo que se trata la Eucaristía o la Santa Misa, ¿sí? Bien, vamos a trabajar en el número 1 que dice hecho de vida. La misa fue fortaleza en la prisión. Vamos a ver qué nos narra aquí el hecho de vida. Nos dice que el cardenal Francisco Van Thuan, vietnamita, fue arrestado el 15 de agosto de 1975, al poco tiempo de ser nombrado obispo de Saigón. Pasó 13 años en la cárcel, 9 de los cuales en aislamiento total. Durante ese tiempo tan difícil y a pesar de vivir momentos tan duros, amó a Dios más que nunca. Pero la fuerza para no desanimarse le vino de la Eucaristía. Celebraba la misa todos los días a escondidas. Sus fieles le enviaban vino en un pequeño frasco, haciéndolo pasar por medicina para el estómago. Así, con una gota de vino en una mano y una migaja de pan en la otra, hacía presente a Jesús. Él lo cuenta así: por la noche, a las 21:30, había que apagar la luz y todos tenían que irse a dormir. En aquel momento me encogía en la cama para celebrar la misa de memoria y repartía la comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera. Incluso fabricábamos bolsitas con el papel
de los paquetes de cigarrillos para conservar el Santísimo Sacramento y llevarlo a los demás. Jesús, Eucaristía, estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. ¿Sí? Bien, mire cómo aquí nos narra una historia, ¿no? No digamos, no es historia, sino es algo de la vida real que narra un acontecimiento vivido por el cardenal Francisco, según la fotografía, un cardenal taiwanés, ¿sí? Dice que al poco tiempo de ser ordenado fue arrestado por los enemigos, digamos así, ¿no? Fue llevado a la cárcel, donde dice que pasaba duros momentos difíciles, momentos de opresión, momentos de desesperación, desilusión, de amargura, ¿no? Me imagino estar encarcelado y dice aislado de todos los demás reclusos, en un lugar abandonado. Pero ¿cuál era su fortaleza? Su fortaleza era el Señor. Su fortaleza era Jesús, Eucaristía. ¿Y dónde lo encontraba Jesús, Eucaristía? Lo encontraba en las especies del pan y el vino. Mire, dice que él, lo difícil que era celebrar la Santa Eucaristía en la cárcel, ¿no? Dice que se las ingeniaba para poder introducir el vino. ¿Qué hacían? Hacían de llevarle en una botella como un medicamento para el estómago y así poder predicar a Cristo vivo. ¿Sí? Dice con unas migas de pan que hacía las especies de la carne de Jesús, hacían de guardar en paquetes de cigarrillos para que el cuerpo de Cristo esté más seguro, ¿sí? Y lo llevaba, dice, a los demás a repartir. Jesús, Eucaristía, estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa, siempre lo tenía en su corazón, ¿sí? Conversemos lo que nos dice la lectura. ¿Qué te parece la historia de Cardenal Van Juan? ¿Sí? Interesante, ¿no es cierto? Un hombre entregado a Cristo, un hombre dedicado a la predicación, al amor de Jesús, que no importaba las condiciones como las que estamos viviendo actualmente, duros momentos difíciles, a veces con alimento, a veces con frío, a veces con tristeza, a veces con enfermedad, con desilusión. Pero si estamos juntos a Cristo, si estamos escuchando la Sagrada Eucaristía por la televisión o por el Facebook, y nos nutrimos de ese amor de Cristo, estos duros momentos no serán tan fuertes, digamos así. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de nosotros, está en nuestro corazón. Y quiero dejarles en este último encuentro cimentado en ustedes, que vayamos a la Eucaristía. No dejemos de escuchar la Eucaristía. Solo Dios nos podrá salvar, solo Dios nos podrá levantar en el momento que nos encontremos. Donde quiera que pasemos, Dios estará con nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir sus mandamientos y abrirle nuestro corazón, como el cardenal. Sí. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los trabajos que tengamos a diario, a pesar del cansancio, a pesar de todo, que lo llevemos en el corazón, como dice la lectura. Jesús Eucaristía estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa, y esa parte quisiera que la subrayen, y cada que estén tristes, a cada que estén necesitados, a cada que estén alegres, esa parte la revisen y digan: Jesús Eucaristía, estás conmigo, estás aquí, y mientras te tenga a ti, nada me va a faltar, lo tengo todo, sí, lo tengo todo, porque tú eres todo para mí, Señor. Eres lo más grande, eres lo más bueno que me puede suceder en esta vida.
¿Tu amor por la misa supera las dificultades o eres de los que aprovecha cualquier excusa para no ir? ¿Estás ahí en esa frase, en la segunda? ¿Supera las dificultades tu amor por la iglesia, por la Eucaristía? ¿O nos dejamos vencer? ¿O ponemos cualquier excusa? ¿O ponemos cualquier pretexto para no asistir? ¿Cuál es tu excusa para no ir? Muchas, ¿no es cierto? La pereza, el trabajo. ¿Qué cosas está afectando? ¿Cuál es la excusa para no ir? A lo mejor la novela, los deportes. ¿Qué no nos deja ir? ¿Cuál es tu dificultad para no poder seguir la Eucaristía? Ahora que estamos en estos tiempos difíciles, que no podemos asistir al templo. ¿Qué excusa es ahora para no poder escuchar la palabra de Dios? ¿Qué excusa nos inventamos? Siempre para Dios no tenemos tiempo. A lo mejor en estos momentos todavía no hemos logrado reflexionar lo que estamos pasando. A lo mejor en estos momentos todavía vivimos en el mundo anterior. ¿Qué has cambiado con esto? ¿Sí? O a lo mejor ya dices, por fin me estoy liberando de esto, de esta catequesis. ¿Cuál es tu excusa? O qué alegría, ya se acabó el catecismo, por fin soy libre. Tu amor por la misa supera las dificultades. Tu amor por Jesús es más grande que todas las cosas del mundo. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Sí? Mira. ¿Eres consciente de cómo la misa te da fuerzas para tu vida diaria? ¿Has experimentado cuando vas a la Eucaristía lo que Jesús te dice en cada evangelio? No lo que el sacerdote predica. El sacerdote es un instrumento de Dios para anunciar la palabra. Muchas de las veces decimos, no, es que no voy porque no entiendo, no voy porque el sacerdote esto, el sacerdote por aquí, por acá. ¿Qué has experimentado en la misa? Tú vas a la misa a escuchar lo que dice el mensaje de la palabra, lo que te quiere traspasar en el corazón, lo que te quiere decir. ¿Sí? De aquí para adelante vas a seguir escuchando la Eucaristía. Te comprometes a seguir al Señor, a rezar el Santo Rosario. ¿A qué? En estos días, ¿cómo has comprobado que la misa te da fuerzas para la vida diaria? A lo mejor en una enfermedad, a lo mejor en un momento de desesperación. Levantado a la misa. La predicación de la Eucaristía. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Sí? Esas son cosas que deberías preguntarte y darle una respuesta a esa pregunta. Muy bien. Bien, vamos a pasar a la página 130 y vamos al numeral número 2. Dice, la Biblia nos enseña, lee con atención y responde. Vamos a la Biblia y en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11 del versículo 23 al 26. ¿Ya? Vamos a dar lectura y dice lo siguiente. Yo he recibido del Señor lo que a mí ves
les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? ¿De qué hablaba Pablo en este pasaje? ¿Qué dice la lectura? ¿A qué hace referencia la lectura? A la última cena, cuando el Señor se encontró con sus discípulos en el Jueves Santo, cuando el Señor sabía que iba a pasar su pasión, cuando sabía que iba a morir y también que al tercer día iba a resucitar, iba a ascender al cielo. ¿Pero de qué nos habla aquí? Cómo Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía en las esencias del pan y el vino. ¿Para qué? Para quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Tomó pan, dice, después de dar gracias. Lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: tomen y comen todos de él, porque esta es mi carne que será entregada por ti, por mí. ¿Para qué? Para la salvación del pecado. De igual manera, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que contestar de qué hablaba Pablo en este pasaje. Bien, vamos a Juan 6, capítulo 6, versículos 53 al 58. ¿Sí? Juan 6, 53, 58. Perdón. Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 53, 58. Dice: a ver. Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que y no bebe mi sangre, no bebe. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por él, así quien come vivirá por mí. Que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Bien. ¿Cómo explica Jesús la Eucaristía en esta cita? ¿Cómo dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida. Y yo soy el amor. Yo soy el Señor que se entregó
por los pecados del mundo. El que coma y beba de mi sangre, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, viviré yo en él y ustedes en mí, digamos así. Y vivirán hasta el fin del mundo. Mire qué interesante, ¿no? Cómo Jesús explica la Eucaristía, cómo Jesús dice, cómo Jesús nos promete estar con nosotros, no de forma, digamos, de forma personal, sino de forma espiritual. ¿Y cómo? En el pan y el vino. Bien, ahí entonces también tendrán que consultar, contestó la preguntita. Dice, ¿cómo explica Jesús la Eucaristía en esta cita? ¿Sí? Bueno, vamos al numeral número 3, dice, reflexionemos. Después de revisar los sacramentos del bautismo y la confirmación, hoy profundizaremos en el tercer sacramento de iniciación cristiana y el más importante de todos, la Eucaristía. Como si estuviéramos allí. Como ya sabes, Jesús nos salva mediante un sacrificio en la cruz y su resurrección. Sin embargo, tú y yo no estuvimos allí el Viernes Santo. ¿Cómo podemos participar de la cruz de Cristo? Para que pudiéramos participar de la muerte y resurrección como si estuviéramos allí, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía un día antes de su muerte. Verdadero sacrificio. En la Eucaristía Jesús nos da su cuerpo entregado y su sangre derramada. Con estas dos palabras el Señor se refiere a su pasión, muerte en cruz. Por esta razón, la Eucaristía es el verdadero sacrificio porque actualiza la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en la misa Jesús vuelve a morir. No vuelve a morir, sino que su muerte ocurrida una sola vez en la cruz se hace presente y actual con una sola diferencia. El día en que murió Jesús, su sacrificio fue cruento, es decir, con derramamiento de sangre. En la misa, como Jesús está vivo y resucitado, su sacrificio se hace presente de manera incruenta, sin derramamiento de sangre. Por esta razón, la misa no es un momento triste, sino una verdadera fiesta de fe, pues se hace presente el acto que nos salva y nos libera del pecado. Presencia real. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, sus palabras son claras. Esto es mi cuerpo antes de la consagración. La hostia no es más que un pedazo de pan y el cáliz solo hay un poco de vino. Pero en el momento en el que el sacerdote pronuncia las palabras que Jesús dijo en la última cena, el pan deja de serlo y se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre del Señor. Llamamos transubstanciación a este misterio por el cual el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Al terminar la misa, Jesús continúa estando presente en las hostias consagradas. Por eso las reservamos en el sagrario, para que puedan ser llevadas a los enfermos y para poder adorarlo a Jesús en el Santísimo Sacramento. Verdadero alimento. En el Evangelio de Juan que hemos leído, Jesús nos recuerda que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Jesús en la Eucaristía se hace presente para ser nuestro alimento, del mismo modo que nuestro cuerpo tiene necesidad de comida, nuestra alma necesita alimento espiritual, que es la comunión. Comulgar es recibir el cuerpo de Cristo, nuestro Dios y Señor, y por tanto no se debe hacer nunca a la ligera. Es necesario estar en gracia de Dios o confesarse. Si no está en gracia, prepararse con devoción y agradecer en oración después de recibir la hostia. El principal efecto de la comunión es la unión profunda con Jesús y que viene a vivir en el corazón de quien
el día del Señor. Desde el domingo en que resucitó Jesús, la Iglesia celebra todos los domingos la Santa Misa para actualizar su sacrificio redentor, porque es necesario ir a la misa cada domingo, porque necesitamos ser salvados por la cruz de Cristo y porque necesitamos ser alimentados con su cuerpo y sangre. ¿Puede alguien vivir sin comer? Del mismo modo que un cristiano no puede vivir sin participar de la Santa Misa cada domingo. No se trata solo de ir como quien asiste a un espectáculo, sino de participar vivamente con atención y devoción. La Iglesia nos enseña que la Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. Esto significa que todo bien espiritual comienza y termina por la Eucaristía. No te pierdas nunca esta gran cita de amor. Muy bien. En numeral 4, compromiso. Desde esta semana me comprometo a tratar de vivir mejor la Santa Misa sin faltar nunca, pero sobre todo poniendo mucha atención a cada parte de la celebración. ¿Sí? Muy bien. En el numeral 5 dice, esta es nuestra pregunta del deber. Vamos a investigar cuáles son las principales partes de la misa. Escríbelas a continuación. Sí, vamos a consultar o investigar cuáles son las partes de la misa, ¿sí? Desde la entrada hasta la salida. Entonces vamos a consultar las partes y qué significa cada parte. Por ejemplo, en la liturgia de la palabra, ¿qué hay? ¿Sí? Y en la liturgia de la Eucaristía igual, ¿qué es lo que hay? Eso escribimos y vamos a consultar qué significa cada cosa. No, por ejemplo, liturgia de la Eucaristía, de la palabra, esto no, sino dentro de la liturgia de la palabra también hay más componentes. Entonces vamos a investigar y vamos a escribir, ¿sí? Esta es nuestra pregunta del deber. 6. Recuerda, ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? La Eucaristía es la actualización del único sacrificio de Jesús en la cruz y de su gloriosa resurrección. ¿Qué se realiza por la consagración? Se realiza la transubstanciación del pan, del vino y el cuerpo de la sangre de Cristo. ¿Qué es la transubstanciación? La transubstanciación es que, por ejemplo, las sustancias elaboradas, digamos, la hostia, sabemos muy bien que es hecha de harina de trigo, ¿sí? Y el vino del extracto de uva. ¿Qué pasa? Cuando esto el Padre todavía no los consagra, no está Cristo presente. El momento de la consagración es cuando se produce la transubstanciación, donde este pan deja de ser un pan simple y se convierte en el cuerpo, igualmente el vino en la sangre del Señor. ¿Sí? Bien, 7. Oremos. Hoy rezaremos con esta bellísima oración eucarística de Santo Tomás de Aquino llamada Adoro te devote. Bien. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente. Bajo estas apariencias a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás. Pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame.
Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre. Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Bien, mis queridos jóvenes y padres de familia, los que me están escuchando y mirando por este medio, hemos llegado a terminar un año más de catequesis. Ustedes sabían muy bien pues que este día era el último encuentro de catecismo. Pues nosotros con este encuentro hemos llegado ya a terminar todo lo que se refiere a la catequesis de año, como es de profesión de fe. Entonces, pues para mí ha sido satisfactorio entregar un poquito de mi tiempo, aportar con un granito de arena para la formación de ustedes en este año de catequesis. Pues cuando entramos de diferente manera, haciéndole de forma presencial, pero en los caminos de Dios no sabe lo que va a pasar en el más allá. Y pues tuvimos que de un momento a otro separarnos y tenernos que mirar a lo mejor por este medio. Pues gracias por esa iniciativa que tuvo nuestro sacerdote, el padrecito Guido Benavides, de poder llegar, de poder transmitirles a ustedes la catequesis para no dejar a medio camino. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes que han tenido esa paciencia, que han tenido esa predisposición de escucharnos y de seguirnos por Facebook. Y a los que no pudieron también, pues los que de una u otra manera no estuvieron presentes, también porque lo realizaron por el WhatsApp, también un agradecimiento total. Pedirles disculpas por a lo mejor no haber dictado la clase en el horario establecido, por diferentes motivos, ¿sí? Pedirles disculpas, pues a lo mejor no pudimos llegar con toda la sabiduría o con todo la capacidad. Somos humanos y también tenemos errores, pero lo poquito que he podido transmitir, lo poquito que he podido llegar, lo lleven en sus corazones, ¿sí? Y por eso quería cerrar esta clase de catecismo de este año de profesión de fe, inculcarles en ustedes a lo que se refiere nuestro encuentro sobre la fe. Sabemos muy bien que la fe mueve montañas. Y es la fe que significa, decíamos al inicio, es creer en algo que no se ve. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nos dice Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y se movería, ¿no es cierto? Entonces quiero dejar un agradecimiento total a ustedes jóvenes, señores padres de familia, decirles que no se desmotiven, que no sea este el último encuentro, sino que siempre estén en oración, que siempre estén en la predisposición de seguir a Jesús, de seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, abrirle nuestro corazón, guiarles a nuestros hijos, guiarles por el buen camino, ¿sí? Decirles muchas gracias, un agradecimiento grande, y haber trabajado con ustedes 2 años de catecismo, ¿sí? Soy un catequista más, soy un amigo de ustedes,
tienen mi número telefónico, tienen mi WhatsApp, cualquier cosita que necesiten, estamos a las órdenes, ¿sí? Muchas gracias. Pedirles que hagan las tareas que tienen que hacer, todos los encuentros, armen su portafolio, revisen video por video, pregunta por pregunta, pongan el nombre del encuentro, la fecha, el nombrecito y por supuesto las preguntas con sus debidas respuestas, y entreguemos a nuestro sacerdote, ¿sí? Entreguemos a nuestro sacerdote para que el día viernes que viene ya podamos entregar y invitarles para el 2 de agosto a la clausura, ¿sí? Entonces tenemos toda esta semanita para hacer nuestro deber y entregarle al sacerdote. Bueno, pues un agradecimiento muy grande para las personas que me han seguido por este medio, que no han sido muchas, ¿no? Han sido 4 o 5 personas que han estado ahí. Han estado ahí en un horario, en otro horario, porque no ha sido un horario constante, pero yo les agradezco porque han estado ahí y han enviado sus tareas, han estado pendientes de la Eucaristía, los papacitos, pues. Muchas gracias también por los mensajes que me han enviado a mi WhatsApp, ¿sí? Gracias. Si es que el otro nivel pues les toca conmigo, pues seguiremos con los brazos abiertos, con el mismo entusiasmo, entregando este conocimiento, digamos así, transmitiendo un poquito de lo que el Señor nos da. ¿Sí? Entonces, muchas gracias y nos veremos próximamente. Bueno, antes que me olvide, la segunda pregunta es: ¿cómo esperaba Jesús celebrar la última cena con sus discípulos? ¿Sí? ¿Cómo esperaba Jesús celebrar la última cena con sus discípulos? La pregunta 3: ¿qué significan las palabras que Jesús pronuncia sobre el pan y el vino? ¿Qué significa para mí? ¿Qué me quiere decir en mí? ¿Sí? ¿Cómo yo entiendo esas palabras que Jesús dice cuando pronuncia el pan? ¿Cómo yo puedo asimilar, digamos, descubrir lo que Jesús me quiere decir? Muchas veces vamos a la iglesia, a la Eucaristía, y vemos que es la hostia y el vino, pero las palabras que el sacerdote pronuncia sobre el pan y el vino, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, con esas 3 preguntitas, ustedes van a tener que contestar y llenar su cuestionario y entregarle al Padrecito Guido, ¿sí? Entonces, muchas gracias, cuídense mucho, sigan, que tengan unas felices vacaciones, sigan en sus casitas, sigan estudiando, sigan trabajando, sigan estando en casa con los papás. Y nada, decirles que estaremos en contacto, que los quiero mucho y que muy pronto nos volveremos a ver. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ha sido un gusto, niños. Gracias.